Un testamento es la última voluntad que una persona va a ejecutar después de haber fallecido. Por ello es importante que la persona conozca lo que se debe añadir a este documento legal para evitar futuros inconvenientes en cuanto a sus propiedades u obligaciones. Lo principal que debe saber la persona es qué bienes posee y quiénes serán las personas que los van a heredar. Y de esa manera uno puede designar herederos universales que van a heredar todos los bienes sin ningún tipo de restricción y de una manera absoluta, o también asignatarios, es decir, personas a las que se les va a ir dejando una porción bien específica de cada uno de sus bienes. E inclusive estas asignaciones pueden ser puras o pueden ser también condicionales. Puras y simples cuando simplemente se le asigna un bien a una persona y al momento del fallecimiento y esta acepta herencia, pues simplemente va a adquirir el dominio de esto que se le está heredando. Pero también pueden haber asignaciones condicionales. Condiciones que siempre tienen que estar dentro de lo moral y dentro de lo legal. Un ejemplo de estas condiciones podría ser que la persona desee que su hijo reciba cierta propiedad siempre y cuando éste se haya casado al momento de su muerte. ¿Existe un límite de cantidad en las personas que pueden beneficiarse con este testamento? No hay un límite de personas, esto lo decide totalmente el que está testando, ¿verdad? En la ley vamos a encontrar una lista de personas que tienen un derecho preferente a heredar: los hijos, cónyuges, papás, hermanos, primos, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, la Universidad Nacional y los hospitales, la red de hospitales nacionales. Pero esta es una lista que nosotros vamos a utilizar en aquellos casos en donde una persona no haya dejado un testamento. Si la persona deja un testamento, tiene entera libertad de designar a cuantas personas quiera para suceder y no es relevante tampoco la calidad o el vínculo familiar que tenga con estas personas. Además, dentro del documento debe establecerse qué tipo de bien se deja a cada persona, pero siempre tomando en cuenta que debe ser un objeto o cosa dentro del comercio legal. Por ejemplo, si es un vehículo y el vehículo lo ha adquirido de manera legal, pues puede heredarlo, ¿verdad? Una casa, unos muebles, todo puede ser heredado. Se van a excluir aquellas cosas que no pueden ser apropiadas o que no estén en el legítimo comercio. Por ejemplo, imaginémonos una persona que sea un narcotraficante y tenga una bodega llena de producto ilegal, y eso no lo va a poder heredar legalmente, ¿verdad? O, por ejemplo, un vehículo que haya sido robado, ¿verdad? Al ser adquirido no de una manera legítima, no puede tampoco ser heredado. Pero en el testamento no solo se puede añadir la sucesión de bienes, sino también de obligaciones. Ahí es importante que, por ejemplo, se haga mención sobre las obligaciones, que normalmente eso es algo que se olvida. Si yo tengo una casa, bien, voy a heredar la casa, pero si, por ejemplo, esa casa está vinculada con una hipoteca, tiene una deuda pendiente, ¿qué va a pasar con esa deuda? También es importante decirlo. De repente puede ser que sea cubierta por un seguro, ¿verdad? Y el seguro va a pagar la deuda, o puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que esta sea una deuda que no estaba cubierta por un seguro y que las personas que van a adquirir esa casa van a adquirir también la obligación, van a adquirir también la deuda. Entonces esos son temas que es importante también que se determinen en el momento en el que la persona escribe o da instrucciones sobre cómo va a desarrollarse un testamento. En este documento legal también se pueden colocar condiciones familiares, como por ejemplo la designación de tutoría, es decir, quién debería hacerse cargo de los hijos de la persona que fallece si en un dado caso son menores de edad. Mientras la persona esté con vida, ella puede hacer todos los testamentos o modificaciones que necesite. El principal beneficio es ir dejando las cosas un poco ordenadas. Muchas veces nosotros vemos como notarios que hay familias que entran en graves conflictos porque no saben qué cosas son las que van a ser repartidas entre cada uno de los miembros de la familia, y muchas veces inclusive las personas dicen no, que mi hijo mayor reparta, que mi cónyuge reparta, ¿verdad? Y eso está bien, es una decisión legítima, pero eso puede generarle conflictos luego a los herederos. Personas que no están conformes, digamos, con la parte de la tierra que se le pueda dejar, o que a uno se le dejaron más muebles que al otro, o que a uno se le dejó una cuenta de banco y al otro se le dejó un seguro, por ejemplo. Entonces, ese escenario en el que los herederos se reparten a sí mismos los bienes
es una de las principales fuentes de conflicto. Entonces, si se quiere eliminar esa fuente de conflicto, lo ideal es que la persona en un testamento designe claramente qué bienes son los que le van a quedar a cada quien. El asesoramiento con una persona de confianza es indispensable y una vez que el testamento se emite, se envía a la Corte Suprema de Justicia para su custodia. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivonne Renderos.